11 de septiembre de 2023. Señor Puigdemont, usted, aparte de, a mes, ser un prófugo de la justicia y un criminal, presunto porque no está juzgado, es un mentiroso. Además de ser un retrógrado en sentido literal de la palabra, es un conservador de derechas y un traidor a la monarquía constitucional. Por eso dice ser republicano. Miente totalmente sobre la memoria histórica y se lo voy a demostrar. La guerra de sucesión fue un conflicto que duró 12 años desde 1701 hasta 1713 con el Tratado de Utrecht. El testamento de Carlos II, rey español sin descendencia, llamado el Hechizado, no suscitó, en principio, ninguna oposición. Todos los soberanos, a excepción del emperador de la dinastía Austria, Alemania para entendernos, reconocieron al duque de Anjou, Felipe V, de la dinastía Borbón francesa, como rey de España, y en abril de 1701, Felipe V hizo su entrada en Madrid. Pero las torpezas de su abuelo Luis XIV, rey de Francia, hicieron cambiar la situación. En febrero de 1701 dio a entender Luis XIV que su nieto, Felipe V, podría, en determinadas circunstancias, conservar sus derechos sobre la corona de Francia, es decir, ser rey de España y rey de Francia al mismo tiempo. Con esto se retractaba de las garantías dadas de que Francia y España no se reunirían jamás bajo la autoridad de un único rey. Al mismo tiempo, actuando en nombre de Felipe V, de su nieto, Luis XIV ocupó los Países Bajos. Hay que recordar que las potencias entonces eran Francia, Inglaterra, España y los Países Bajos. Estas declaraciones y estas acciones aparecieron como otras tantas provocaciones. ¿Cómo da inicio la guerra de sucesión? Las Provincias Unidas e Inglaterra se acercaron entonces al emperador Austria y se comprometieron a otorgar la sucesión de España a su segundo hijo, el archiduque Carlos de Austria. En septiembre de 1701 se formó una coalición que en junio de 1702 declaró la guerra a España y a Francia. Portugal se unió a esa coalición en mayo de 1703. Todas las potencias en contra de España y de Francia. El conflicto dinástico en torno a la sucesión de España desembocó así en una guerra internacional y en el interior de la península ibérica en una guerra civil entre los partidarios de cada uno de los pretendientes. En España, los aliados comenzaron cosechando éxitos. Los ingleses se apoderaron de Gibraltar, 1704, y de Barcelona, 1705. Dato importante, porque los ingleses les prometieron a los barceloneses ser siempre del reino inglés. Asimismo, la corona de Aragón, que incluía los condados catalanes y el reino de Valencia, se aliaron al archiduque Austria, es decir, con los perdedores. Se organizó una contraofensiva que permitió a los franco-españoles derrotar a sus adversarios en Almansa, cerca de Valencia, en abril de 1707. Con la promulgación de los decretos de nueva planta para la corona de Aragón, que incluía los condados catalanes que en un símil futbolístico serían de tercera división, comparado, por ejemplo, con el Reino de Valencia o con la Corona de Aragón, que incluía el Reino de Valencia, las instituciones de Valencia fueron abolidas y los fueros sustituidos por los castellanos. Pero en realidad la partida
se jugó en Flandes y en el Rin. Tras algunos éxitos iniciales, los franceses retrocedieron en todos los frentes. En 1708 perdieron Lille, la ciudad, y vieron el territorio de Francia invadido. Luis XIV estaba a punto de abandonar el combate, pero sus adversarios le pusieron condiciones inaceptables. Le exigieron que cediera Alsacia, Estrasburgo y Lille y que el ejército francés expulsara de España a Felipe V. ¿Cómo acabó la guerra? Por el Tratado de Utrecht. Las hostilidades se reanudaron. Por lo tanto, desde el punto de vista militar, Felipe V ganó la partida. El rey Borbón. Inglaterra y Holanda se resignaron a reconocer a Felipe V como rey de España, dejando tirados a la corona de Aragón y, por tanto, a los condados catalanes y al reino de Valencia. Repito, Inglaterra y Holanda. Se firmó el Tratado de Utrecht en abril de 1713. Inglaterra, sin embargo, conservó Gibraltar y la isla de Menorca, ocupada durante la guerra, y obtuvo cláusulas especialmente ventajosas en el ámbito económico. La pela es la pela. El monopolio de la trata de negros en América, para que luego hablen de la leyenda negra española. Y el derecho a enviar Inglaterra a las Indias todos los años un barco mercante de 500 toneladas. Este navío, llamado de permiso, abrió una brecha en el monopolio comercial de España y sus provincias ultramarinas. Por un acuerdo posterior, en 1714, España cedió al Imperio austríaco los Países Bajos, Nápoles, el Milanesado y Cerdeña. Pérdida de los fueros de los reinos de España. La invasión extranjera fue lo que desencadenó la guerra civil en el interior de España. En la Corona de Aragón, la mayoría de la población tomó partido contra los Borbones, Felipe V. Para explicar este rechazo, resulta tentador evocar el miedo que tenían aquellos territorios a perder un cierto estatus de autonomía fiscal al que estaban muy apegados. Carlos de Austria, Augsburgo, parecía ofrecer garantías. En ningún momento se puso de manifiesto la voluntad de aprovechar las circunstancias de separarse de Castilla. En ningún momento. Aragoneses, catalanes y valencianos lucharon por el régimen futuro de toda España, no por la suerte de sus respectivas patrias, entre comillas. Era una guerra civil. Había una gran parte de España que apostaba por los Borbones, Felipe V, y una menor parte de España que apostaba por otro rey, Augsburgo, de la Casa de Austria, que era la Corona de Aragón. La defensa de los fueros solo apareció más tarde, tras la batalla de Almansa, 1707, cuando Felipe V declaró la abolición del estatus de autonomía del Reino de Valencia. Este precedente inquietó a los demás integrantes de la Corona de Aragón y los fortaleció en su actitud, pero no creó la oposición a los Borbones. Esta ya existía. La abolición del estatus de autonomía de Valencia y después de los demás territorios de la Corona de Aragón debe interpretarse como una sanción contra los súbditos rebeldes más que como la aplicación de un centralismo doctrinal. La ciudad de Barcelona resistió a los Borbones después del Tratado de Utrecht. El asalto final tuvo lugar el 11 de septiembre de 1714 y Barcelona capitula en 1715, al 11 de septiembre de 1714. Al año siguiente, Aragón y Cataluña perdieron sus fueros. Esto lo hemos extraído, un resumen, del libro La Guerra de Sucesión, Historia de España, de María Jiménez y Antonio Muñoz, del año 2015.
¿Cuál es la causa cause, que se dice en latín y en derecho? La causa de la causa, de toda esta historia de la diada. La verdadera causa fue el abandono de los catalanes por Inglaterra, que quedó plasmado 2 semanas después en el artículo 13 del Tratado de Paz entre Inglaterra y España, firmado el 13 de julio de 1713. En él, Felipe V garantizaba vidas y bienes a toda la corona de Aragón, los perdedores, incluidos los catalanes. Pero en cuanto a sus leyes e instituciones propias, solo se comprometía a que tuvieran, entre comillas, todos aquellos privilegios que poseen los habitantes de las 2 Castillas, que eran los vencedores. Es decir, le daba a los perdedores los mismos privilegios que a los ganadores. La corriente crítica hacia la política británica respecto de los catalanes y mallorquines se plasmó además en los debates parlamentarios ingleses en 2 publicaciones aparecidas entre marzo y septiembre de 1714. Una de ellas, The Case of the Catalans Considered. Después de aludir repetidamente a la responsabilidad contraída por los británicos al haber alentado a los catalanes a la rebelión y a la falta de apoyo que tuvieron después cuando lucharon solos. Es decir, Inglaterra dejó tirados a los aragoneses y a los catalanes. El caso de los catalanes dio un giro completo cuando la reina Ana de Inglaterra murió el 1 de agosto de 1714 y su sucesor, Jorge I de Hannover, dio órdenes al embajador británico de París para que presionara a Luis XIV, rey francés, con el fin de que obligara a su nieto Felipe V en España a que se comprometiera a mantener las leyes e instituciones propias de Cataluña, que pertenecía a la corona de Aragón. Pero las presiones británicas no surtieron efecto en Luis XIV, a pesar de que desde hacía meses aconsejaba a su nieto, entre comillas, moderar la severidad con la que queréis tratar a los catalanes. Aun cuando rebeldes, son vuestros súbditos y debéis tratarlos como un padre, corrigiéndolos pero sin perderlos. Por eso Felipe V les concedió los mismos derechos que a los vencedores, los castellanos. También por eso fastidiaba a los rebeldes catalanes el que los equipararan con los castellanos, a los que creían inferiores. Por cierto, y esto lo he vivido yo cuando estudiaba en la Universidad Central de Barcelona, Pujol casi siempre hablaba de Castilla, no hablaba de España, porque ambos luchaban por la monarquía, unos a favor de la casa francesa, Borbón, y otros a favor de la casa austríaca. El 11 de septiembre de 1714 finaliza el asedio de Barcelona, que se rinde a las tropas borbónicas en la Guerra de Sucesión española. Se pone así fin a la guerra. Los catalanes independentistas son el único pueblo del mundo que celebra una derrota, la rendición de Barcelona, no de Cataluña. Entonces, señor Puigdemont, el 11 de septiembre de 1714 no es el fin de la Guerra de Secesión. Ustedes pertenecían a la corona de Aragón, que no hubo tal guerra de secesión. Ustedes tienen el mismo patrón que la corona de Aragón, porque pertenecían a esta, San Jorge, y tienen la misma bandera. Lo primero que tendría que hacer usted, señor rebelde, sería independizarse de la corona de Aragón. El 11 de septiembre es el fin de la guerra civil que continuó después del Tratado de Utrecht, que finalizó la guerra internacional por la sucesión de la corona española. El problema es que la mitad de los catalanes de entonces, la otra mitad era pro Francia, apostaron a caballo perdedor, los Austria-Augsburgo. Además, es que ustedes, los independentistas, son además gafes. ¿Qué pasó el 11 de septiembre? Que es un día gafe. 11 de septiembre. Caen las Torres Gemelas en Nueva York. 11 de septiembre de 1541. Ya ha llovido. En Guatemala, un terremoto destruye totalmente la ciudad de Guatemala.
El 11 de septiembre de 1552, en Chile, un terremoto destruye totalmente la ciudad de Santiago. El 11 de septiembre de 1709, Gran Bretaña, Países Bajos y Austria luchan contra Francia en la Guerra de Sucesión que hemos comentado. El 11 de septiembre de 1930, en Italia, hace erupción el volcán Stromboli. El 11 de septiembre de 1943, en Minsk, Bielorrusia actualmente, y Lida, los nazis comienzan el exterminio del gueto judío. El 11 de septiembre de 1973, en Chile, las Fuerzas Armadas, lideradas por el dictador Pinochet, perpetran un golpe de Estado, derrocan al gobierno de Salvador Allende, que acaba suicidándose. Y finalmente, pero no menos importante, el 11 de septiembre de 2019 se detecta el primer caso de COVID-19 en la ciudad china de Wuhan, provincia de Hubei. Entre mentirosos anda el juego. Les habló Alberto Atanes, Radio Internacional Televisión.